¿verdad?, cantar así al Señor y que jóvenes le den los dones al Señor. Amén. Ir adelante, Sofía, cantándole así al Señor. Se dice, ¿por qué no aplaudimos? Bueno, para cuidar el corazón de los que cantan. Entonces, pero qué bendición. Bueno, Pastor Níger, ya le prepararon el camino. Vamos a recibir al Pastor Níger con un aplauso de cariño. Bien, Dios me los bendiga. Amén. Qué lindo especial y qué tremendo ese video que acabamos de ver. Y pensar que desde esas tierras fue desde allí donde empezó todo, hermanos. ¿Puedo hablar un poquito? Luego lo daño y no fue mi culpa. Sí, ahí está bien, lo que pasa es que creo que bien, quiero invitarles a ir a sus Biblias al libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y vamos a leer algunos versículos. Y sé que la pandemia hizo su trabajo. Hizo su trabajo para desanimar, para alejar de nuestros corazones el latido de las misiones mundiales, de la obra misionera mundial. Yo, con mucho respeto y mucho tacto, quisiera felicitar al pastor Oscar Valero por esta conferencia. Por esta conferencia, ahora ni suena, más bota, no sé. Ahora sí. A uno le da para arriba y suena. Okay, allá en Yaritano es así. De verdad quiero felicitarte, pastor, porque quizás algunos dirán, pero la conferencia no termina y las cosas se ponen mala mañana. Pero es por la iniciativa. Porque en lo personal, creo que la conferencia misionera es la conferencia más importante de una iglesia. Amén. Y no solamente le provee a la iglesia el volver a regresar al amor, al carril, sino también que le provee a las iglesias que vienen compañerismo. Y también nos da la oportunidad de que, como otras iglesias, podamos participar con los misioneros. Amén. Y la verdad es que hay mucha necesidad, como en todas partes, pero qué bueno, pastor, sigue alimentando eso que Dios ha puesto en tu corazón de hacer estas conferencias. Porque la verdad, como dije al principio, las iglesias se han desanimado por lo que pasó, ¿verdad? Por la pandemia, pero es tiempo de volver a animarnos, ¿sí? La pandemia hizo su daño a aquellos que lo permitieron, pero creo que para otros fue una bendición de acercarnos más a Dios y ver la necesidad, que aún en medio de la crisis y la dificultad, Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue ayudando. Amén, hermanos. Libro de Hechos, capítulo 1, yo leo para usted desde el versículo 6, doy gracias a Dios por el pastor Carlos Mario, esa tremenda enseñanza que nos dio los pastores en esta mañana, de verdad, qué bendición, lo que necesitamos aprender, hermanos, para ser mejores cristianos. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, desde el versículo 6, yo leo para usted. Dice así la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. No me pusieron cronómetro. Uno se acostumbra, pero bueno. Aquí no usan ujieres que te están haciendo señas que te quedan 5. Allá en Yaritagua tenemos como 15 ujieres que a cada rato te dicen que te quedan 5, que te quedan. Es mejor esa. Me gusta mejor esa modalidad. Para el caso que le hacemos los predicadores, ¿verdad? Ni caso le hacemos, pero bueno, es una buena modalidad. Vamos a comparar en el libro de Hechos la iglesia de Jerusalén con la iglesia de Antioquía. Por eso hoy nuestra lección le he puesto el pecado de no practicar las misiones. El pecado de no practicar las misiones. En este texto que acabamos de leer está el Señor Jesucristo yéndose. Recuerda que las misiones, o mejor dicho, la Gran Comisión, está comprendida en 5 lugares diferentes en la palabra de Dios. Está en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en el libro de Hechos. Lugares diferentes, el Señor se dirigió a la iglesia, a su iglesia. La Gran Comisión, el ganar almas, el alcanzar el mundo para Cristo, la obra misionera, no fue algo, como dicen algunos, para justificar su falta de responsabilidad y obediencia a Dios. No fue dada a los apóstoles o solamente a algunos discípulos, fue dada a la iglesia que el Señor comenzó. Amén. Quiere decir que la Gran Comisión, la obra misionera mundial, no solamente fue dada a ellos y ellos la cumplieron, pero cada iglesia local debe ver, aceptar, creer y practicar el mandamiento de Dios de ir y alcanzar el mundo para el Señor Jesucristo. Vamos a comparar la iglesia de Jerusalén con la iglesia de Antioquía. La iglesia de Jerusalén, vamos a verlo en un instante, tenía mucho material, había mucho potencial, si me permites usar esa palabra. Pero la iglesia de Jerusalén, con todo el material, con todo el potencial, que vamos a ver ahorita cuáles eran, no cumplió la responsabilidad en cuanto a las misiones mundiales. A diferencia de la iglesia de Antioquía, que fue una iglesia obediente a la Gran Comisión. Y por eso Dios bendijo grandemente a la iglesia de Antioquía. En el libro de Hechos, en el capítulo 1 y 2, vemos que las misiones mundiales fueron abandonadas. Pero del capítulo 13, aunque vamos a ver el 8, del 13 en adelante, vemos que las misiones se activan. Alguien dijo que el libro de Hechos debió llamarse el libro de Hechos es el libro del Espíritu Santo en acción. Y me parece muy bien. Pero también otra persona dijo que el libro de Hechos debería llamarse Misiones en Acción. Porque fue abandonada en los primeros capítulos, pero fue activada en los capítulos posteriores. Vamos a estudiar el tema en el libro de Hechos sobre las misiones. ¿Están aquí? Amén. ¿Por qué no oramos, hermanos? Vamos a orar y vamos a poner este mensaje y la palabra de Dios en las manos de Dios para que la bendiga en nuestro corazón. Amén. Padre de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, emocionados. Después de ver este video, después de escuchar el reporte misionero de nuestro pastor y misionero Javier allá en Mariara, oh Señor, me emociono de ver cómo cada uno de nosotros pudiera involucrarse, no solamente en la iglesia allá en Mariara, sino en otras iglesias. Somos consiervos, somos iglesias que tenemos compañerismo, estamos en el mismo barco, creo que estamos remando todos a la misma dirección, creo, y deberíamos apoyarnos y ayudarnos. Que la conferencia misionera no solamente sea para aprender de algo, aprender de misiones, que la conferencia misionera sea para aprender y actuar, poner en práctica qué voy a hacer en la obra misionera, cuál será mi parte en la obra misionera. Señor, te ruego por el mensaje que tenemos por delante. Señor, dale paciencia a tu pueblo y dame palabra a mí
para no ser un estorbo, sino más bien poder entregar con delicadeza, pero con urgencia, tu bendita palabra y este mensaje. Dirígenos pues y te daremos la gloria y la honra por todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La primera cosa que quiero que podamos ver es, ya te dije, el pecado de no practicar las misiones. Téngame paciencia, hermano, posiblemente no hay cronómetro, no hay tiempo. Ah, no anima, ni anima. No, ya no vale la pena. Ahora sígame, hermano. Téngame paciencia, ¿ok? Algunos venimos a aprender, otros vienen a recordar, otros venimos a intentar practicar, a envolvernos en la obra misionera mundial. No había visto a mi pastor de Turumo. Qué bendición a la familia Luna. ¿No reconocieron a los pastores hoy? Qué mal anfitrión eres. Qué bendición. Qué bueno verles, de verdad. Me alegra de verdad verles aquí. Y si no fuera por estas conferencias, nos veríamos en el cielo, hermano. Porque deberíamos hacer una conferencia mensual, ¿verdad? Una vez lo va a tener el pastor Carlos Mario y nos va a invitar a todos a ir a Colombia. Y luego la van a tener allá en Turumo, y luego va a estar allá en Caracas, en Baruta, y luego vamos a estar allá ¿cómo se llama? En Turmero, y luego nos vamos a ir a Mariara. ¿Qué les parece? La cara de algunos. Ya dijeron que su corazón no está en misiones, pero bueno, el hecho de que usted esté aquí tampoco significa, hermano, que estamos amando las misiones. Pero el hecho de que usted esté aquí significa que usted quiere aprender y quiere envolverse. Nos queremos envolver en la obra misionera. La primera cosa que quiero que podamos ver es el plan de Dios para la iglesia. El plan de Dios para la iglesia. Este plan que Dios tiene para la iglesia, que vamos a verlo ahorita en la Biblia, téngame paciencia, es para cada iglesia local. Para cada iglesia, digo, yo en lo personal, hermano, algunos de ustedes dirán, no, claro, es que cada pulpero alaba su queso. Decimos aquí en Venezuela, no sé cómo dirán en Colombia, cuando usted quiere echarle flores a sus propias cosas, ¿no? Quiere alabar a sus propias cosas. Decimos aquí, cada pulpero alaba su queso. ¿Cómo dicen aquí en los valles del Tuy, en Santa Teresa? ¿Lo mismo? Ok, está bien. Pero yo creo, hermano, que la iglesia que Cristo comenzó en Mateo 16 fue una iglesia bautista, hermano. Yo creo que deberíamos cambiar de mensaje y deberíamos empezar a estudiar los distintivos bautistas. ¿Qué les parece? Que sería, ya sé que voy a enseñar mañana en la mañana. Yo creo en lo personal, hermanos, que la iglesia que Cristo comenzó en Mateo 16, 18, Cristo comenzó su propia iglesia. No la comenzó sobre Pedro, no la comenzó sobre alguna organización terrenal, Él mismo la comenzó. Ok, déjelo ahí, está comenzando el cronómetro. Llevo 2 minutos apenas. Era una iglesia bautista. ¿Cómo sabemos que la iglesia bautista de verdad era la iglesia que Cristo comenzó? Sencillo, hermano, por sus doctrinas y por sus prácticas. Las doctrinas que nosotros tenemos de la Biblia eran las mismas doctrinas que el Señor enseñó a los discípulos, y las prácticas que hacemos eran las mismas prácticas. Quiere decir, hermano, que estamos en la iglesia verdadera. Alguien me preguntó, pastor, si usted no fuera bautista, ¿qué sería? Una vergüenza. Seríamos una vergüenza. Yo ni loco fuera testigo de Jehová. No sería católico, tampoco sería adventista. Soy bautista, hermano, por convicción y por historia. Hay gente que dice, yo no me ando con religión. Es que no somos una religión. Decir, hermano, que le decimos a los estudiantes, ahora me estoy alejando, le decimos a los estudiantes en el instituto, cuando tú te gradúes y te vayas a comenzar un instituto, una iglesia, le vas a poner iglesia bautista. Porque en nuestras iglesias, hermanos, todo el mundo cree lo mismo, pero una vez que se van de misioneros hacen cualquier cantidad de tonteras y medias. Decir que soy bautista es decir que yo entiendo no solamente la Biblia, sino que entiendo la historia de la iglesia. Todo lo que nuestros hermanos en el pasado, en otras sufrieron. Hay un hilo de sangre de lo que estos cristianos tuvieron que morir. Solamente, decía el pastor Carlos Mario en su mensaje ayer, hemos perdido este asunto de bautizar al que es salvo.
¿Me estoy dando a entender? Esta gente, ¿por qué nos llamaban bautistas a propósito? No nos llamaban bautistas porque nos jugábamos con tierra, no nos llamaban bautistas porque nos gustaba bajar mango. Nos llamaron bautistas en aquellos tiempos, a la iglesia que Cristo comenzó, porque esta gente quería bautizar al nuevo creyente, al nuevo convertido. Según ellos volvíamos a bautizar. No, no volvíamos a bautizar. Estábamos bautizando al nuevo convertido. Por eso somos bautistas a propósito. Digo esto, no sé por qué lo dije, pero ya te lo dije. Este plan, hermanos, que Dios le dio a la iglesia aquí en la Biblia, es el mismo plan que cada iglesia, la iglesia aquí en los Valles del Tuy, aquí en Santa Teresa, el poder del Evangelio tiene que hacer y obedecer. Mira lo que dice en el libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas, vamos a regresar ahorita a Hechos. Libro de Lucas, capítulo 24. Libro de Lucas, capítulo 24. Amén. Y nota, hermanos, lo que dice en el versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Cristo está hablando aquí y está diciendo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero nota las palabras que siguen. Dice Cristo: pero quedaos vosotros ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén. Cristo está diciendo aquí: yo voy a investirlo, yo tengo una promesa y yo voy a enviar el Espíritu Santo, pero tienen que quedarse aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Cristo está diciendo: ya yo me voy, quédense aquí en Jerusalén, el Espíritu Santo va a venir y los va a investir y luego van a tener instrucción. Ahora regrese conmigo otra vez al libro de Hechos y dice la Biblia otra vez en el 8: pero recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El primer requisito para evangelizar, para alcanzar el mundo de aquel tiempo y de este tiempo también, era tener el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cristo está diciendo: no se muevan hasta que venga de lo alto el Espíritu Santo, los llene y les dé el poder. Y cuando el Espíritu Santo venga, entonces ustedes van a salir y van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El segundo requisito que el Señor les daba era: no solamente tenían que esperarse recibir al Espíritu Santo, sino que una vez que el Espíritu Santo viniera, ellos debían ser testigos. Ellos debían salir a hablar del Señor, ellos debían salir a predicar el Evangelio. El tercer requisito era que desde dónde y hasta dónde ellos debían dar el Evangelio. Dice la Biblia que era desde Jerusalén hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Nota que dice la Biblia otra vez: y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nunca Cristo está diciendo aquí que serían testigos en Jerusalén. Y luego de Jerusalén, luego que hayan alcanzado toda Jerusalén, ellos tenían que alcanzar a toda Samaria. Y luego que alcanzaran a toda Samaria, ellos debían alcanzar a toda Judea. Y luego que alcanzaran a toda Judea, ellos debían alcanzar lo último de la tierra. Eso no es lo que el versículo está diciendo. Me hacen un juego aquí con esta plataforma. Lo que está diciendo aquí, hay una palabra bien interesante en el versículo 8: pero recibiréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y nota la palabra que sigue después de Samaria. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que sigue inmediatamente después de Samaria? La palabra, no las palabras. La palabra que sigue inmediatamente después de la palabra Samaria, ¿cuál es? Y hay una Y ahí. Esa Y tiene mucha importancia, porque lo que esa Y está diciendo es que mientras alcanzas tu Jerusalén, mientras alcanzas tu Samaria y mientras alcanzas tu toda Judea, al mismo tiempo debes alcanzar lo último de la tierra. Amén. No es alcanzar una cosa primero y la otra después. Imagínate, si fuera así, hermano, tú y yo no hubiésemos muerto, estuviéramos en el infierno ahorita. No tiene sentido.
Lo que Cristo quería era que alcanzaran su Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Aquí, Los Valles, aquí, Santa Teresa, nuestra Jerusalén. Ellos tienen que hacer la obra misionera aquí en Santa Teresa del Tuy. Pero al mismo tiempo tienen que ir a toda Judea. O sea, los alrededores de Santa Teresa. ¿Cuáles serían los alrededores de Santa Teresa? No sé, Caracas, la autopista, yo no sé. Y luego dice en toda Samaria. Bueno, posiblemente toda Samaria, sería toda Venezuela. Y luego dice hasta lo último de la tierra. Lo que la Biblia está diciendo, Pastor Valero, es que esta iglesia tiene que enfrascarse en obedecer lo que Dios dice, como Dios lo dice, en alcanzar Santa Teresa del Tuy para el Señor. Amén. Pero al mismo tiempo, esta iglesia, a ti no tiene que importarte si la iglesia en Colombia, si la iglesia en Yaritagua lo está haciendo o no. Cada iglesia es independiente, cada iglesia tiene la responsabilidad. Así mi hermano allá, el pastor en Turbo, no lo haga, ese es su rollo. Mi iglesia tiene que tener la responsabilidad de alcanzar mi localidad, sus alrededores y al mismo tiempo el mundo. Esa filosofía diabólica, demoníaca, antibíblica, farisea, hipócrita, mundana, carnal, de que primero yo he escuchado pastores que dicen, primero vamos a alcanzar Venezuela. Alcancemos a nuestra nación y que cada nación se alcance a sí misma. Yo no encuentro eso en la Biblia, hermano. Yo no encuentro que cada nación debe alcanzarse a sí misma. Amén. Yo veo en la Biblia que el Señor le da la responsabilidad a cada iglesia de alcanzar su sector y al mismo tiempo alcanzar su nación y al mismo tiempo tienen que alcanzar el mundo. Pastor, pero ¿cómo vamos a alcanzar el mundo? ¿Cómo Los Valles del Tuy, cómo Santa Teresa del Tuy va a alcanzar el mundo? Pastor, enano, frentón y gritón, hasta tonto. ¿Cómo podemos alcanzar el mundo? Misioneros. Amén. Amén. Yes. Los misioneros no son necesarios, son indispensables. Amén. Te lo repito. Los misioneros no son necesarios, son indispensables. Amén. Tú eres indispensable en la obra misionera, misionero. Y nosotros como pastores somos responsables de sostener a esta gente, a esta preciosa gente. ¿Cómo me duele cuando pastores se dirigen a los misioneros en una manera déspota? Te voy a decir que me duele, para no decirte de verdad cómo me siento. Cuando dicen que los misioneros son unos pedilones, ¿saben por qué piden? ¿Quiere que te diga algo? Dígalo, pastor. El peor problema que tiene la obra misionera no se llama el diablo. El peor problema, la peor oposición que tiene la obra misionera no se llama dinero. El peor problema que la obra misionera tiene no se llama comunismo. El peor obstáculo, el mayor obstáculo de la obra misionera no se llama política. El mayor obstáculo, y duélale a quien le duele, pero el mayor obstáculo que tiene la obra misionera se llama pastor. Pastores se paran en los púlpitos a decir los misioneros son unos pedilones. Y yo digo, ¿por qué piden? Porque no hay pastores que estén buscando a esos misioneros para ver en qué pueden apoyar. No es los misioneros, no es nosotros dándole a los misioneros. ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto es nuestra cartera? Nos llenamos la boca, hermano. ¿Cuántos misioneros apoyamos? No es tu iglesia dándole a los misioneros. Son los misioneros dándonos a nosotros. Amén. Amén. Son ellos dándonos a nosotros la oportunidad de poder
participar con ellos. Amén. Cristo se lo dijo a la gente, a la gente en Jerusalén: todo lo que tú hagas por un profeta, recompensa de profeta usted va a tener. Amén. Cada vez, hermanos, que enviamos $1, cada vez que enviamos $1, cada vez que enviamos un bolívar a un misionero, no es nosotros dando, no es nosotros más que sosteniendo, es nosotros diciendo: gracias, Señor, porque podemos participar con gente tan hermosa como ellos. Los misioneros, los pastores, las familias pastorales son la gente más hermosa que yo he podido conocer. Son gente en la mano derecha de Dios. Los pastores son estrellas en la mano derecha de Dios. Me molesta cuando un pastor se refiere en una manera indigna, en una manera déspota, en una manera irrespetuosa ante los misioneros, hasta que Dios llame a sus hijos al campo misionero. Nosotros los pastores, y digo nosotros los pastores porque de alguna manera estoy pastoreando una iglesia. Yo no tengo iglesia, ¿no? Tengo una iglesia donde congregarme, pero y en el nombre de Dios, si el Señor nos lo permite y nos da vida, en enero salimos como misioneros a Tamaca, allá a Barquisimeto, como misioneros. Amén. Y voy a decir esto con mucho cuidado, porque yo no quiero que usted crea de mí lo que no soy. Pero si algo que nosotros queremos es andar carrereando. Misioneros que apenas sale, pastor, ya queremos participar con ellos. ¿Por qué yo tengo que andar en una conferencia, en un lugar, buscando que besen mi anillo? Búsquenme. Debemos buscarles a ellos. Amén. Hermano, ¿estamos participando contigo? No, ya vamos a participar. De alguna manera vamos a hacer algo. De alguna manera esa obra donde tú estás nos tiene que quedar en las manos las marcas del Evangelio, de la participación. Los misioneros no son necesarios, son indispensables, Pastor Iván. Ustedes son indispensables. ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios sin ustedes? Por eso qué bendición cuando escuchamos que de tal iglesia está saliendo un misionero para comenzar allá. Qué bueno, lugares en donde nuestra iglesia humanamente, físicamente no puede ir a evangelizar. Allá va ese misionero, vamos a participar con él. No hay muchos amenes, no importa. Para eso es la conferencia. Necesitamos, escúcheme por favor, no solamente dar, es honrar. Y yo sé que el pastor Valero quisiera tener más para poder honrarles y poder tratarles a ustedes, misioneros, como ustedes merecen. Nos gustaría cada uno de nosotros tener 7, 8, 10 containers llenos de dinero, llenos de ropa, llenos de libros, de Biblia, y que todos podamos ser bendecidos y todos podamos hacer la obra de Dios en una manera especial. Amén. Algunos de ustedes han venido a esta conferencia con necesidad. Algunos de ustedes han venido a esta conferencia con preocupación, con hambre. Tus hijos no tienen que ponerse. A veces los pastores no vemos eso. Por eso tenemos que sostener a los misioneros no solamente con oración, no solamente con dinero. A veces, Pastor Valero, el hacernos los duros, a veces no funciona porque nadie te pregunta cómo tú estás. Misioneros aquí batallan con sus hijos. Misioneros aquí batallan con dinero. Misioneros aquí batallan con no tener una casa, no tener un carro, no tener un lugar donde congregarse. Amén, amén. Misioneros aquí batallan con una enfermedad, con un familiar enfermo, con una pérdida. Misionero sigue. Amén, amén. Misionero continúa. Amén. Sigue trabajando, vale la pena. No importa lo que la gente diga. Tú échale ganas. Gracias, hermano. Pastor John, muy animado tú. No era el mensaje, pero lo voy a hacer más largo entonces. Número 2. Mira la preparación de Dios para su iglesia.
En Hechos capítulo 2. Vemos el día en el que en el día de Pentecostés que el Espíritu Santo vino y bautizó con poder para que la iglesia entonces pudiera llevar a cabo la obra misionera mundial. Que Dios le dijo en Lucas capítulo 24, versículo 49. Y en Hechos 2 el Espíritu Santo vino y los llenó de poder. Pero ¿sabe qué hizo la iglesia de Jerusalén? No se involucró en la obra misionera mundial. Vamos a ver entonces los problemas que Cristo tuvo con la iglesia entonces. En Hechos capítulo 3 vemos que hubieron algunos problemas. Y esos mismos problemas los ha tenido Dios con las iglesias hoy en día. Con tu iglesia y con mi iglesia. ¿Cuáles fueron los problemas? Bueno, por decirlo de alguna manera, problemas. Pero en el capítulo 3, no puedo leer todos los textos, pero en el capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Aquí vemos que la palabra de Dios nos enseña que Pedro y Juan iban a la oración y hubo un milagro, un cojo fue levantado y hasta brincaba y daba la gloria a Dios. La iglesia de Jerusalén tenía milagros. ¿Qué me están siguiendo? ¿Sí están aquí, hermanos? La iglesia en Jerusalén tenía milagros. En el capítulo 4, el capítulo 2, mira lo que dice en el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Te pregunto, ¿hacemos eso hoy en día? Ellos tenían milagros. Había milagros en la iglesia de Jerusalén. ¿Sí me está siguiendo? Dígame amén, hermano. Ellos tenían milagros en la iglesia de Jerusalén. Habían cosas hermosas que estaban ocurriendo, pero también tenían dinero. Ellos vendían sus cosas y tenían el dinero y lo repartían. Ellos tenían holgura. Y tenían todas las cosas en común. Dice en el capítulo 4, mira el versículo 34. Capítulo 4, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ellos no tenían ninguna necesidad, mi hermano. Luis, ¿verdad? Luis, tienes cara de Luis. Ellos no tenían, en la iglesia de Jerusalén, mira, tenían milagros. Eso a cada rato había un milagro. Eso era un boom, todo el mundo quería estar ahí. Pero no solamente ellos tenían milagros, sanaban a los enfermos y todo, sino que tenían dinero, vendían las cosas y tenían y lo repartían. Y dice la Biblia que ellos no tenían ningún tipo de necesidad. Amén, qué bendición. ¿Quieres una iglesia así? Yo no quiero una iglesia así. ¿Para qué tener una iglesia así si no practica misión? Siga leyendo. Miren lo que dice en el capítulo 1. Capítulo 1 de Hechos. Capítulo 1 de Hechos, versículo 15. Dice la Biblia: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Quiere decir que ellos tenían gente. La iglesia en Jerusalén tenía milagros. La iglesia de Jerusalén tenía dinero. La iglesia de Jerusalén tenía... No tenían necesidad, tenían compañerismo, vendían todo, les sobraba de todo. Pero la iglesia de Jerusalén tenía gente. Mira lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 40. Hay mucha Biblia, ¿verdad que sí? Pero mucha Biblia no hace daño, ¿verdad que no? ¿Qué hace daño? No leerla y no practicarla, eso sí hace daño. Dice en el capítulo 2, versículo 41. Dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿quién? La iglesia de Jerusalén tenía dinero. La iglesia de Jerusalén no tenía necesidad. La iglesia de Jerusalén tenía milagros. La iglesia de Jerusalén lo tenía todo. Incluso tenía gente. La iglesia de Jerusalén llegó a tener en el capítulo 2 ¿cuántas personas? 3,000 personas. Mira lo que dice el capítulo 4. Y mira lo que dice el versículo. ¿Sí están aquí, hermanos? Amén. Póngase cómodo, póngase cómodo. Capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como ¿cuánto? Ahora tú me dices, ¿cuántos van? ¿Había gente, sí o no? ¿Tenían dinero, sí o no? ¿Habían milagros, sí o no? ¿Tenían el poder, sí o no? ¿Tenían al Señor, sí o no? Claro que sí. ¿Tenían necesidad? Ni una necesidad tenían. Mira lo que dice en el capítulo 5. Perdón, el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron ¿a quién? ¿A quién?
A la multitud ¿de quién? De los discípulos. ¿Cómo creció la iglesia? Ya la Biblia ni siquiera da números. Primero dijo que habían 120, después dijo que habían 3,000, después que había 5,000 y luego se acabó la calculadora. Ya no podían sacar la cuenta. Había una multitud. Tenía gente esa iglesia. Tenía dinero la iglesia. Tenía el poder la iglesia. Tenía el Espíritu Santo la iglesia. Tenía necesidad. Tenía todo lo que ellos podían querer. Había una multitud. La iglesia de Jerusalén, ellos tenían todo lo necesario. Por eso tenemos que tener cuidado. A veces darle gracias a Dios. No a veces, pero darle gracias a Dios cuando no tenemos lo que pedimos. Yo tengo por cierto que a veces cuando uno le pide algo a Dios y Dios no lo da, es porque o no lo necesitas en ese momento, o Dios sabe que si te da lo que le estás pidiendo, te pierde. Nos pierde. Señor, dame un carro. Señor, dame un carro. Y Dios dice, no, porque sé que si te doy el carro, ya no seré tu Dios. Dame dinero, dame dinero. Ay, Señor, tú sabes lo que yo haría con más dinero. Y Dios nos mira y dice, yo también sé lo que tú harías. Dios sabe que con más dinero tú no serías más benevolente en la obra misionera. Dios sabe que con más dinero nos olvidaríamos de Él. Por eso tenemos que decir lo que decía el poeta. Señor, no me des hambre, porque no me quites porque me muero de hambre. No me des mucho porque me olvido de ti. Dame del pan necesario. Pastor Carlos Mario decía, no tengo casa, no tengo carro. Yo decía, ¿cuál es tu apellido? ¿Dónde vives? Somos dos. Yo no tengo casa. Yo no tengo carro. No tengo dinero. Ni nada que dar. Ya tú sabes. ¿Por qué se rieron? ¿Qué mente la de ustedes? Por eso es que estamos como estamos. Ellos tenían todo lo necesario para reproducirse. Síganme por favor, se va a poner bueno. Ellos tenían todo lo necesario. La iglesia en Jerusalén tenía todo lo necesario para reproducirse. Pastor Oscar Valero, una iglesia no es grande por la capacidad de miembros que tiene. Una iglesia es grande por la capacidad que tiene de preparar y enviar misioneros allá afuera. Eso nos hace grandes, hermanos. ¿Qué hago con tener una iglesia de 2,000? ¿Qué hago con tener una iglesia de 3,000? Y no amamos a Dios. ¿Qué hacemos con una iglesia tan grande que tiene recursos, que tiene autobuses, que tiene esto, que tiene aquello? No tiene ninguna necesidad, pero ha abandonado lo más importante, lo prioritario, que son las misiones. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Así que no te preocupes por lo que no tienes. Si no lo tienes, Dios lo sabe. Escúcheme, hermano, mírenme aquí un momentico, pastor misionero. Por favor, no existen accidentes para los hijos de Dios. No existen accidentes en los hijos de Dios. Tú chocas y Dios te guarde, pero tú chocas. Eso no fue un accidente. Lo que existen son incidentes en la perfecta voluntad de Dios. Tienes problemas con tus hijos, tienes problemas con aquello, algo pasó. Dios tiene un plan. Ellos estaban investidos de poder. Pero si tenían dinero y si tenían era una multitud, había demasiada gente, hermanos. Es más, hasta en el capítulo 6 se metieron en un problema por el gentío que había, porque las griegas decían que no les daban la sopa. No tenían dinero, tenían vans, tenían autobuses, tenían dólares, tenían euros, tenían pesos, tenían bolívares. Hacían milagros, tenían conferencistas, tenían predicadores. Los mejores predicadores lo tenía esa iglesia. Tenían conferencias de la familia, tenían conferencias de comida, tenían conferencias de jóvenes, tenían conferencias de damas, tenían conferencias hasta de gatos, pero no tenían misiones. Somos nada por tener mucho, somos nada si misiones no es algo en nuestra vida. En Hechos capítulo 8. Tú puedes notar cómo todavía ellos están en Jerusalén, pastor Oscar Valero. El Señor les dijo, quédense aquí, no se muevan hasta que el Espíritu Santo venga.
Cuando el Espíritu Santo venga, los va a llenar de poder. Porque la obra de Dios no se hace en nuestra fuerza, se hace en las fuerzas de Dios. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. La gente salva no porque yo predique muy bien, porque tú predicas bien, porque tú eres elocuente, porque te sabes el plan de la ruta romana. No, la gente salva porque el Espíritu Santo de Dios usa su palabra, lo transforma. Él es el traductor, lo pone en el corazón, convence a la gente y la gente salva. No, ¿quién viene a predicar? El pastor fulano viene a predicar la conferencia. Esa conferencia va a estar buenísima. No es por quién venga a predicar, es quién es el que va a convencernos con su palabra. El predicador puede haber pasado una semana de ayuno para intentar ser usado por Dios, pero es su corazón el que se cierra para no escuchar la Biblia. Ellos tenían poder, ellos tenían todo, pastor Oscar Valero. Y cuando llegamos al capítulo 8 del libro de Hechos, vemos que todavía están en Jerusalén. Nota lo que dice el capítulo 8, vaya conmigo allá. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? Oye, qué coincidencia. Qué cosa, ¿no? Que decía Kiko. Qué cosa, ¿no? O sea, pareciera una grandísima coincidencia que el Señor les dice, váyanse y se quedan en Jerusalén. Cuando el Espíritu Santo venga, van a alcanzar a Jerusalén. Inmediatamente, en el mismo momento, simultáneamente, ustedes tienen que estar alcanzando Judea. Y simultáneamente, mientras están alcanzando Jerusalén y Judea, tienen que estar alcanzando Samaria. Y simultáneamente, mientras están alcanzando, están alcanzando Jerusalén, toda Judea y Samaria, simultáneamente, al mismo tiempo, tienen que estar alcanzando el mundo. Desde el capítulo 1 al capítulo 8 han pasado 10 años. 10 años han pasado. Desde el capítulo 1 al 8. Y todavía estamos. Sí se está entendiendo, mi hermano. Le veo la cara de algunos como... Te va a dar algo. ¿Sí se está entendiendo, pastor? Estoy intentando ser lo más explícito, pero no haga que grite más, no haga que me vuelva más loco. Mi esposa sabe cómo me pongo. Tiene que ponerme diva por un lado. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí se están entendiendo? 10 años han pasado en el capítulo 8. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo, ok. Total, se tiene que cumplir lo que yo he dicho. Amén. A la buena, a la mala. A algunos de ustedes Dios los llamó a hacer algo. No estoy hablando con los pastores ni con los misioneros. Pero algunos de ustedes, miembros de esta iglesia y de otras iglesias, y qué bueno que estén aquí. Pero Dios te llamó a hacer algo a ti. Muchas veces nos queremos hacer, y perdóname la expresión, lo vulgar, coloquial, rastrero, mundano y carnal. No queremos hacerlo, no. Eso no es conmigo. Yo conozco la historia de un joven en una iglesia en los Estados Unidos. Lo conocí en persona. Yo nunca he ido a los Estados Unidos. Vino aquí a Venezuela. Y yo era un nuevo creyente cuando él explicó eso. Él vino como un evangelista y él explicaba, daba su testimonio y decía que en una conferencia Dios lo llamó. Él sintió que Dios quería que él fuera un siervo. En dónde no sé, pero Dios agarró su atención y de alguna manera se lo trajo al frente y él le entregó su vida al Señor. Amén. Pero este muchacho, cuando hizo eso, él era un tremendo jugador de fútbol americano. Era un mariscal de campo. ¿Sabes lo que es el mariscal de campo? Así como, no sé, el número 10 en el fútbol, algo así. Es el hombre que agarra el balón y lo pone con el runner para que hagan el touchdown. Ya ahora hablé como si supiera mucho de eso. Y él dice, bueno, lo que pasa es que me van a firmar. Me van a firmar. Y se hizo el loco. Se hizo el loquito. Como algunos de ustedes que ya Dios les llamó y están ahí batallando. Los llamados de Dios son irrevocables. Así es. Y él cada vez que venía al servicio sentía que Dios lo llamaba. Ven, ya, ven. Y se cerró y dijo, no,
que yo quiero ser el mejor mariscal de campo que tenga Estados Unidos. Un día, en un juego, aquí tú no sabes qué pasó. ¿Quién dijo eso? Yo le conté eso a usted. Seguro que se lo conté y se me adelantó. Allá el hombre agarró el balón y estaba buscando el corredor y vino uno de esos grandotes, así como yo, altos y grandes como yo. Lo fue a buscar, partió su pierna, su muslo. El doctor lo revisó y dijo: hijo, estás indemnizado, no vas a poder jugar más. Este hombre hoy en día es un pastor. Gloria a Dios. Y él sube al púlpito con un bastón. ¿Por qué esperar que Dios nos tenga que tocar como tocó a Jacob para llamar nuestra atención? Si Dios te llamó, dale tu vida, es lo mejor que puedes hacer. Si Dios no te llamó, está bien, está tranquila, está tranquilo. Sé el mejor profesional que tú puedas ser. Nadie te puede obligar a ser pastor si Dios no te llama. Tú tienes que ser pastor. El que llama pastorado es Dios, no un pastor. Alguien dijo: si Dios no te llamó, no intentes entrar. Pero si Él te llamó, no intentes huir. La iglesia en Jerusalén debió haber llegado ya hasta el final de la tierra. Pero su problema es que a ellos les faltaba creer las misiones. Su problema era que les faltaba obedecer las misiones. Su problema era que les faltaba practicar las misiones. Le hicieron caso omiso a Dios, sacaron a Dios de la iglesia y la presencia de Dios de alguna manera se fue. Pero Dios dijo: pero de alguna manera los gentiles van a conocerme, con ustedes o sin ustedes. Y Dios envió persecución. Por eso yo te decía, tenemos que valorar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Tenemos que valorar la presencia de Dios en nuestra iglesia. Amén. Tenemos que valorar la presencia de Dios en nuestro país. Si nos damos el lujo de despreciar la presencia de Dios, Dios se va a ir con otra gente y nos va a abandonar. Lo hemos visto en la Biblia, ayer lo entendíamos. Y se va allá con los indígenas. Porque creo que son el grupo que falta, o se irá a Oceanía, no sé. Pero yo no quiero escuchar, hermano, yo no quiero escuchar y yo no quiero ver que los indígenas u otra gente es la que está teniendo ahora el gozo de que Dios les esté visitando. Ese es el problema cuando no obedecemos. El 16 de abril de 1947, en Texas City, Estados Unidos, ocurrió una violenta explosión, la cual fue considerada como la más grande que se ha producido, aparte de las explosiones atómicas que se han efectuado. 3 barcos que contenían explosivos volaron por los aires y la población de Texas City fue inundada con flameantes desechos que destruyeron casi instantáneamente una fábrica de productos químicos valorada en $19 millones y produjo cientos y cientos de incendios. Hubo 551 muertos, hubieron 3,000 heridos graves y una pérdida de $50 millones por los daños. Todos estos perjuicios fueron causados por la desobediencia de un marinero. Un solo hombre causó esto. Él desobedeció a la prohibición expresa de fumar dentro del barco. Él prendió su cigarro, lo fumó y luego arrojó la colilla del cigarro sobre alguna cosa inflamable. Entonces se produjo un pequeño incendio que se comunicó con los depósitos de municiones y después vino lo peor, vino la catástrofe. Todo por la desobediencia de un hombre. Cuando una iglesia no se involucra en la obra misionera mundial, quienes pagan las consecuencias son los perdidos. Es que estamos en crisis, Pastor Oscar Valero. Nuestro país está en crisis. No está más en crisis que ellos. La crisis más grande la tienen los perdidos. La crisis más grande la tienen los inconversos. La crisis más grande la tienen aquellos que aún no reciben a Cristo. Si ellos se mueren así, ellos pasarán la eternidad en un infierno, literal, eterno.
Mientras tú y yo nos moriremos y nos iremos a las mansiones eternas del cielo. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Tú me hablas de crisis. La crisis la tienen ellos. La crisis no está en el bolívar. La crisis no está en el dólar. La crisis no está en el peso. La crisis no está en un gobierno. La crisis la tenemos en el corazón y en el cerebro. Las desobediencias producen catástrofes terribles. Luego que la iglesia no se quiso involucrar, enseguida el Señor mandó persecución. Y dice la Biblia en el capítulo 8 del libro de Hechos, otra vez en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una ¿qué? Gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos a las tierras de Judea Y de Samaria. de alguna u otra manera. Dijo Dios, el evangelio va a llegar allá. Amén. Amén. No esperemos que Dios envíe persecución a Venezuela. Lo decía el pastor Oscar Valero y nos mostraba este video, cómo la gente le está pasando peor en otros lados. Aquí estamos, como dicen por ahí, estamos nené. Dios usó la persecución para purificar la iglesia. Dios usó la persecución para despertar a la iglesia. Dios usó la persecución para empujar a la iglesia, para llevar el evangelio a toda criatura, para avivar y despertar su iglesia, para que la iglesia cumpliera su responsabilidad, para que la iglesia fuera despierta y reaccionara y dijera, hay un mundo perdido fuera de nuestros límites geográficos, hay un mundo perdido allá afuera que necesita el evangelio. La iglesia aquí en Santa Teresa no puede quedarse solamente pensando en Santa Teresa. La iglesia aquí en Santa Teresa tiene que tener la visión de Dios. La visión de Dios es una visión local, sí, pero al mismo tiempo es mundial. La visión de Dios es mundial, pero al mismo tiempo es local. Usted tiene que alcanzar su localidad, usted tiene que alcanzar su Jerusalén, pero al mismo tiempo tiene que alcanzar el mundo. Le preguntaron en una ocasión a Hudson Taylor, uno de sus convertidos al cristianismo, al evangelio. En una jornada evangelística, uno de los chinos le preguntó a Hudson Taylor y le dijo, ¿cuánto tiempo tiene el evangelio en Estados Unidos? Y Hudson Taylor cerró sus ojos y dijo, yo sé por dónde viene este chino. Y cerró sus ojos y con sus ojos cerrados le dijo, 100 años. El chino se agarró la cabeza y le dijo, ¿por qué tardaron tanto? Mis abuelos, mis tíos, mis primas, mis primos, mi papá, mi mamá, murieron en el budismo, murieron en el hinduismo, murieron en el Hare Krishna, murieron en una religión que no era verdadera. ¿Por qué tardaron tanto en venir? Y este misionero cerró sus ojos y no pudo responder porque en verdad nos tardamos en obedecer. No nos podemos dar el lujo en tardar en salir a otras latitudes a hablar el evangelio. Qué interesante, gracias hermana, bien animada. Usted puede ver allá en el capítulo 8 cómo Dios usó a Saulo para empezar una gran persecución. Y da tristeza, pastor Oscar Valero, cómo la Coca-Cola ha hecho más por esa cochinada negra, que nos encanta tanto. Ha hecho más por ese líquido que nos hace daño. Los comunistas han hecho más que nosotros por el evangelio. Yo no he salido de mi país. Yo no te puedo decir que he viajado con otros conferencistas. Yo he viajado, yo estuve en la India, yo he llegado a Chichirivichi, lo máximo que he llegado. Esto es lo más lejos que yo he ido. Yo siento que estoy en Irlanda, yo no sé, yo siento que estoy en otro país, de gente que no conozco. Esto es lo más lejos, gracias por la invitación. Pero qué tremendo, hermano, que la gente se tarda. Y tú puedes ir a otros países, y lo escucho de otros predicadores, otros conferencistas, y dice, mire, el otro día fui a la India, en donde hay leprosos afuera de la India, y fuimos a predicarle, a llevarle comida a los leprosos. Aquí usted no sabe lo que nos encontramos a la orilla del camino donde los leprosos están, que no pueden entrar. Una nevera con Coca-Cola.
y el evangelio no había llegado ahí. No sé si esta noche, no sé si mañana te hablaré un poquito del comunismo, pero han hecho más que nosotros por el evangelio. Mira el capítulo 8, versículo 4, dice: pero los que fueron, ¿qué, hermanos? Iban por donde anunciando el evangelio. A veces decimos, Pastor Oscar Valero, Pastor Carlos Mario, siervo de Dios, a veces decimos: Señor, trae un avivamiento a nuestro país, trae un avivamiento a nuestras iglesias. Y es como que si Dios nos mirara y dijera: lo que necesitan es una persecución, no un avivamiento. Yo no te estoy inventando nada, estamos viéndolo en la Biblia. La única manera de que la iglesia pudo responder fueron con problemas. No te estoy inventando, yo no estoy sacando nada de contexto. La única manera de que la iglesia de Jerusalén se pusiera las pilas a obedecer eran problemas. Y gloria a Dios por los problemas. Tienes problemas, la gente te pone oposición, que la gente te tira piedra, que la gente te raya el carro, que la gente te escupe, que la gente te empuja. Gloria a Dios. Es necesario que a través de tantos conflictos y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Estos hombres estaban huyendo por causa de la persecución y al mismo tiempo ellos estaban anunciando el evangelio. En el versículo 26 del capítulo 8, ¿están aquí, hermanos? Amén. Póngame cara de interesado, porque si no nos vamos. En serio. Pero eso es una nueva modalidad, ya no pasó. Es que me confunden. Siento que nadie me quiere. Versículo 26. Ya no me muevo del cambio. Versículo 26. Si están aquí, hermanos, ya estamos terminados. Ya no. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Uy, hay un gentío, ¿verdad que sí? No, había una sola persona en un carruaje. Y vemos que el Espíritu Santo le habló a un hombre, a Felipe. Y desde Hechos 1:8 el Espíritu Santo no le había hablado a nadie. Cuando nos olvidamos del mandato misionero, ¿para qué quieres que el Espíritu Santo te hable? El Espíritu Santo es la clave en la obra misionera. Amén. Y ahí está el Espíritu Santo diciendo: júntate en ese carro. Y vemos cómo fueron alcanzados en el capítulo 8 varios grupos étnicos. En el capítulo 8 ves que fue alcanzado un eunuco representando al continente africano. En el capítulo 9 puedes ver a Saulo siendo alcanzado con el evangelio. Esto significa el continente allá en Israel, los judíos. Y luego ves en el capítulo 10 alcanzando a Cornelio. Eso significa los gentiles, o sea, tú y yo. Amén. Gloria al Señor, porque Dios de alguna u otra manera hace llegar misioneros. Amén. La gente en nuestro instituto allá en Yaritagua que dice que no sé a dónde ir. Yo quiero graduarme, pero no sé todavía a dónde Dios quiere ir. Hay gente así. Si Dios no te ha dicho dónde quieres ir, yo te puedo mostrar algunas cosas por las que puedes orar. Uno, te puedo presentar más de 50 países a donde puedes ir en la ventana 1040. La ventana 1040 es un listón en el mundo que comprende Europa, África y Asia. Algunos dicen que son 50, otros dicen 62, 65 países, pero está lleno de gente que no conoce al Señor. Así es. Si no sabes a dónde ir, aquí te presento más de 50 países que puedes elegir. Si no es allá, escúchame, te animo a considerar las etnias indígenas. No hay mucha gente yendo a las etnias indígenas. Nuestros indígenas se están muriendo. Ellos también tienen un alma. Están aquí. Los indígenas se están muriendo creyendo en el sol, creyendo en el cocodrilo. Hay indígenas en todos lados. ¿Quién va a ir allá? ¿Quién va a ir a alcanzar a los menos alcanzados? Porque está desproporcionada. Todos queremos ir a un país donde hablen nuestro idioma. Todos queremos ir a un país donde el dinero sea bueno. Y está bien, yo no digo que no. Pero tienes que verificar que donde tú quieras ir es porque Dios quiere que tú vayas allí. Amén. Y si no es uno de estos más de 50 países, y si no es una etnia indígena, te animo a que te estudies el hebreo y el griego y te metas a traducir la Biblia.
Debemos enviar misioneros, pero con la palabra de Dios. Amén. Porque ella es viva Y eficaz. y eficaz. ¿Conoces a alguien aquí en Venezuela que sea un traductor de la Biblia? ¿Conoces aquí en Venezuela un instituto que esté entrenando a la gente para aprender el hebreo, el griego, los idiomas originales, para poder traducirlo al idioma a donde ese misionero quiere ir? Es como mandar un soldado a la guerra sin armas. Esta es nuestra arma. Amén. Te pregunto, ¿conoces alguna iglesia que lo esté haciendo? ¿Conoces alguna instituto bíblico aquí en nuestro país que está entrenando obreros para traducir este libro? Y usted me mira así, ¿sabe por qué? Porque nos vale medio traducir este libro. ¿Sabe por qué? Porque somos muy conformistas. Esta Biblia que yo tengo en la mano, y estoy seguro que la que tú tienes en tus manos, viene de los Estados Unidos. Son los norteamericanos los que se están llevando la bendición de poder traducir este libro a un idioma que no es el de ellos. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me está siguiendo, Pastor Johnny? Amén. Esa Biblia que tú tienes viene de los Estados Unidos. Hay una imprenta ya que se encarga de traducir la Biblia a muchos idiomas. Ellos están llevando la bendición. Nosotros como país estamos atrasados, Pastor Brenny. ¿Dónde estamos enseñando a nuestros jóvenes a aprender un idioma? Ven a aprender el griego, ven a aprender el hebreo, hagamos un posgrado, hagamos un curso, aprender también el arameo para empezar a traducir este libro en otros idiomas. Tenemos que traducirlo desde el idioma original. No podemos irnos a las etnias indígenas y decirle a los indígenas, ¿sabe qué? Yo he sido un flojo, muy flojo, y yo nunca aprendí ni el hebreo, ni el griego, ni el arameo. Yo voy a enseñarte a ti a hablar mi idioma y te voy a dar mi Biblia. No, hermanos, no funciona así. Funciona con que le demos a ellos su palabra, la palabra de Dios en su idioma. Amén. Es como irnos a Estados Unidos y empezar a enseñar a la gente en español porque somos flojos para traducir este libro. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Ahí te la dejo. Y luego en Hechos capítulo 13, y terminamos con esto. Hechos capítulo 13. Años más tarde, años después, vemos en Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? La iglesia bíblica, bautista, fundamental, independiente, Salta Charco, Cupeclavos, Alagreña, Patia Diácono, no sé cómo le llamaban. Habían profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Había muy poquitos aquí. No había multitudes, no había dinero, no habían predicadores de renombre. No estaba Pedro, no estaba Juan, habían unos creyentes, hermanos, como aquí. ¿Y qué estaban haciendo? Ministrando al Señor, sirviendo. Y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos. ¿Y qué pasó? Tú sabes el resto de la historia. Allá salieron los primeros misioneros. Amén. El equipo misionero conformado por Bernabé y Saulo. La comisión fue dada ya en Hechos 1:8, en el libro de Hechos. No fue sino hasta Hechos 13. Donde vemos que el Evangelio empezó a llegar hasta lo último de la tierra. La iglesia en Jerusalén fue una iglesia grande, prestigiosa, pero no envió a ningún misionero. Tampoco el Espíritu Santo les habló más. Ellos ya no enviaron más ofrendas a ningún lado. Pablo dijo, ninguna iglesia participó conmigo. La iglesia más grande, Kenny, de Jerusalén, que tenía multitudes, no hizo llegar una ofrenda misionera el apóstol Pablo. Pablo dijo en Filipenses 4, solamente una participó en razón de dar y recibir. Más bien fue la iglesia de Antioquía quien ayudó a la iglesia en Jerusalén luego en sus necesidades, segunda de Corintios 8. No te preocupes si eres una iglesia pequeña. Tú preocúpate por ser una iglesia misionera. Amén. Amén. Pastor, es que yo quisiera tener una iglesia como el pastor tal, esa iglesia.
No te preocupes si eres medio grande o eres muy pequeño. Tú sé una iglesia misionera. Amén. ¿Para qué quieres una iglesia tan grande si las misiones no van a ser parte? Esta iglesia tiene que empezar a verificar qué va a hacer con estas paredes. Porque este cuadro tiene que crecer. Amén. No puede quedarse con ese cuadrito ahí. No, tiene que ser desde allá y dar toda la vuelta aquí. La cartelera misionera tiene que ser la más grande, la más bonita, la más vistosa. Todo el mundo que entre diga, este es el corazón de esta iglesia. La iglesia en Antioquía fue una iglesia modelo, fue una iglesia de ejemplo. Yo conozco a su pastor y sé que él tiene un corazón por misiones, por misiones mundiales. Pero no te conformes con tener un pastor que tiene un corazón por las misiones. Tú tienes que tener un corazón por las misiones. No digas, yo soy miembro de una iglesia misionera que cree en misiones cuando usted no lo cree. Que Dios nos ayude en esta mañana y decir, no voy a tardarme más. No voy a tardarme más. Señor, quiero involucrarme. Quiero hacer la obra misionera. Quiero hacer lo que tú nos has llamado. Quiero hacer lo más importante. Es ir detrás de los perdidos. Es alcanzar el mundo con el Evangelio. Para esto existimos. No existimos para más nada. La iglesia no existe para dar comida. La iglesia no existe para tener campamentos. La iglesia no existe para hacer trabajo social. Y la iglesia no existe para hacer conferencias de damas. La iglesia no existe para hacer conferencias de niños. Está bien si lo quieres hacer, no es pecado que lo haga. Pero la iglesia existe para más ninguna cosa que alcanzar el mundo con el Evangelio. Amén. Si la iglesia no está alcanzando el mundo con el Evangelio, ha fallado en su propósito del cual existe. ¿Por qué no oramos y le decimos, Señor, ayúdame a renovar mis votos, ayúdame a renovar mis deseos? Padre de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Te damos por tu amor y tu misericordia. ¿Qué hemos hecho, Señor? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo nos hemos tardado para responder? ¿Cómo nos hemos tardado en responderte, Señor? Al mandato único, supremo, que es alcanzar las almas donde quiera que éstas se encuentren. Alcanzar el mundo. Hay una misión mundial. Perdónanos, Señor, cuando hemos fallado en obedecer rápidamente, en responder rápidamente. Gente en nuestra Santa Teresa del Tuy, gente en nuestra Venezuela, gente a nivel del mundo está muriendo sin Cristo y la iglesia duerme. Y la iglesia no responde. La iglesia se ha envuelto en construcción, y no digo que sea pecado, pero suplanta el llamado y el propósito de la iglesia. Iglesias se envuelven en tantas cosas, en tantos afanes, y dejamos lo más importante. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantarnos e ir y llevar a cabo la gran comisión desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. No queremos, Señor, que nos abandones. No queremos que tu presencia se va por el solo simple hecho de no querer ser obedientes. Por el simple hecho de no querer ser responsables en obedecer rápidamente al mandato. Dirige esta invitación, Señor, te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Sigue con tus ojos cerrados, tu cabeza inclinada, nadie mirando. Quizá usted está aquí y dice, ¿sabe, pastor? De alguna manera me enfrié en la obra misionera. De alguna manera la obra misionera en mi vida se apagó. Ahora entiendo, ahora recuerdo, ahora acepto. Es verdad. Se trata de Cristo, se trata de obedecerle, se trata de que debemos, es nuestro
nuestra responsabilidad obedecer. Quiero involucrarme otra vez. No me estoy involucrando, voy a empezar a involucrarme. Estaba involucrado, dejé de involucrarme, pero voy a empezar a involucrarme. Estaba dando y ya no está, estaba dando y dejé de dar, pero voy a empezar a dar. Estaba ganando almas y dejé de ganar almas, voy a empezar a ganar almas. Estaba haciendo esto para Dios, estaba involucrado en la obra misionera, estaba sosteniendo el evangelio con mis manos y lo dejé por alguna razón, problemas familiares, problemas económicos, problemas sociales en mi casa, problemas en la iglesia, me descuidé. Hoy es un buen tiempo a responder y decirle: Señor, ayúdame a regresar a ese primer amor misionero. Ayúdame a regresar otra vez a dar, ayúdame a regresar a involucrarme, ayúdame a regresar a orar, ayúdame a regresar a entender que la cosa más grande que la iglesia puede hacer es obedecer al mandamiento mundial de evangelizar el mundo. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene ese deber. Habla con Dios allí. Quizá habrá alguien aquí que dice: no pasé a la plataforma por alguna razón, pero levanto mi mano, ore por mí, pastor. Dios le bendiga, gloria al Señor. Dios vio tu mano, mi hermana. Dios vio tu mano, mi hermano. Y Dios dice: es lo que yo quiero, alinearte conmigo otra vez. Dios te bendiga, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga aquí al final, aquí adelante. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, mi hermana, ya. Qué bendición, es lo que Dios quiere. No es la idea de un pastor, no es la idea de una iglesia, es la idea de Dios, es el plan de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Misionero, misionera, sigue trabajando, sigue obrando, vale la pena. No te desanimes, sigue. El jefe puede venir en cualquier momento. Sigue, y que nos halle trabajando, y que nos halle entregándonos más. Misionero que estás aquí, misionera que estás aquí, ponle tus cargas al Señor. Pastor, tengo problemas, usted no sabe las cosas que hemos pasado. Yo te entiendo, hermana, yo te entiendo, misionero, yo te entiendo, misionero. Todos pasamos por eso, pero déjame decirte que eso difícil que puedes estar pasando, a veces es necesario para hacernos más fuertes. Tú confía en tu Dios, tú confía en el Señor, tú no dejas de trabajar. Hermana misionera que estás aquí, tú sigue amando a tu esposo, tú sigue apoyando a tu marido. Esposo misionero que estás aquí, tú sigue amando la obra, sigue amando a tu esposa, a tus hijos, sigue amando la Biblia, sigue predicando el evangelio, sigue haciendo lo que es correcto hacer. Tú levanta la palabra de Dios, tú sé fiel, sigue siendo fiel. Que se escuche ese texto en Apocalipsis 3, tú sé fiel hasta la muerte. Padre de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por el pastor Oscar Valero, por la hermana María Milagro, por Moisés, por Mateo, por su familia, por esta iglesia, aquí en Santa Teresa, el poder del Evangelio, por las iglesias representadas aquí, Pastor John, Pastor Brent, Pastor Iván, Pastor Daniel, Pastor Carlos Mario, Pastor Saúl, allá en la veraniega. Son gente especial para ti. Pastor Brady Rodríguez, Pastor Ávila, que lo estamos esperando. Son gente especial para ti, Señor. Sus familias son especiales, son hermosos en tus manos para nosotros. Oh Señor, guárdalos, cuídalos, protégelos. Yo te ruego lo que usted rogaba allá en Juan 17. No te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Guarda al pastor Oscar, Señor. Al pastor Carlos Mario, su esposa, sus niños, su iglesia. El enemigo no está contento con esta conferencia. Señor, han habido tantas batallas para que siervos de Dios pudieran llegar.
para que esta iglesia pudiera hacer esta conferencia. Hermanos y hermanas sacrificaron mucho, Señor, para que esta conferencia se hiciera. El enemigo no estaba contento. Te ruego, Señor, bendice sus vidas, ayúdales en sus necesidades. Nuestra familia Luna, Señor, allá en Turú, Señor, te ruego por ellos. Obre de una manera especial. Sea usted sobre ellos, sobre nuestros preciosos misioneros. Bendice esta conferencia y el resto de la conferencia sea una total bendición y de provecho espiritual a nuestras vidas. Y te daremos la gloria y te daremos la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Perdonen el tiempo. Bueno, mis hermanos, vamos a levantarnos en nuestra silla después de este tremendo mensaje para cantar al Señor.